Bueno, hermanos, lo voy a invitar para que busquen en sus Biblias la segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Versículos 13 y 14. Leo la palabra de Dios de la siguiente manera: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Voy a leerlo en otra versión. Dice: las enseñanzas que te he dado son un buen ejemplo de lo que debes hacer. No dejes de confiar en Dios y en el amor que tenemos por estar unidos a Jesucristo. No permitas que nadie contradiga la buena enseñanza que recibiste. Dios te ha encargado este trabajo y el Espíritu Santo te ayudará a hacerlo. El tema de esta mañana es la sana doctrina. Y nosotros vemos aquí en la segunda carta a Timoteo, e incluso en la primera, donde el apóstol Pablo le da instrucciones a Timoteo, instrucciones pastorales, pero también le da para su vida, su ministerio personal, y al mismo tiempo está hablando de la sana doctrina. Entonces, en esta introducción inmediatamente debemos ver qué es la sana doctrina, o perdón, qué es la doctrina. Antes de llegar a la sana doctrina, debemos entender lo que es la doctrina. En el Nuevo Testamento, la palabra didaché y didascalia se derivan de la raíz enseñar y pueden significar el acto de enseñar o el contenido de lo que se enseña. ¿Están claros? Lo dejé más confundido, ya era el pastor. La palabra didaché y didascalia se derivan de la raíz enseñar. Como se deriva de esta raíz, puede significar el acto de enseñar o el contenido de lo que se enseña. En términos teológicos, la doctrina es la enseñanza de la Escritura. Eso significa doctrina, enseñanza. El arte de enseñar o lo que se enseña. ¿Estamos claros ahora sí? Men. ¿Quién dijo men? ¿Estamos claros lo que es la doctrina? Es la enseñanza, es el arte o el contenido de lo que se enseña. Y cuando nosotros hablamos de doctrina, hay iglesias y personas que le tienen fobia a esta palabra. Hay personas e iglesias que no nombran nada de doctrina porque ellos dicen que ellos no enseñan doctrina, sino que ellos enseñan la palabra de Dios. Y la doctrina no es otra cosa que la enseñanza, en términos teológicos, de la palabra de Dios. Aunque la gente le tenga fobia, siempre terminan dando doctrina. Ahora, el contenido de esa doctrina, sí no podemos garantizar que sea buena o que sea mala. Eso ya es cuestión de quién imparte la doctrina. Pero en todas las iglesias se da doctrina. Hay personas que yo he hablado incluso con alguien en particular y me decía, no, nosotros no damos doctrina. Y yo, wow, ¿y entonces qué enseñan dentro de la iglesia? Pues doctrina. Solamente que ven la palabra con fobia, porque creen que el que habla de doctrina no le da mover al Espíritu Santo como ellos nombran, pero no es así. Todos en una oportunidad, predicando, hablando, terminamos dando doctrina a la iglesia, terminamos enseñando las doctrinas. Dentro de la palabra de Dios hay una gran diversidad de doctrinas, unas que conocemos como las principales, otras como secundarias, pero la Biblia está llena de doctrina. La Biblia está llena de enseñanzas, desde Génesis
hasta Apocalipsis. ¿Es así o no es así? ¿Ustedes le tienen fobia a la palabra doctrina? Hoy en día la gente anda buscando iglesias de sana doctrina. Hoy en día se ha convertido e incluso en una frase de moda ser de sana doctrina. Ahora, si hablamos de sana doctrina, si la misma palabra de Dios me habla de esa sana doctrina, de esa sana enseñanza, entonces quiere decir que no hay una sana doctrina. Quiere decir que hay otras doctrinas, la podríamos calificar como insana o no original o no verdadera. Y para ello vamos a entrar en el primer punto. Antes de ver qué es la sana doctrina, pues vamos a ver lo que es la falsa doctrina. La respuesta corta, como le dije, es una doctrina que no es buena o que no es la original o que ha sido cambiada en el transcurso de que se envía el mensaje. Vamos a regresar al Primera de Timoteo, ahí antecito, en el capítulo 4, el versículo 1, dice, el Espíritu Santo, bueno, lo voy a leer en Reina Valera, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto no es una sana doctrina. Dice claramente que vendrán tiempos, y eso los estamos viviendo, en que muchos apostatarán. ¿Qué es apostatar? Es renegar de la fe cristiana, es negar la fe en Jesucristo, la fe que nosotros tenemos depositadas en Él. Estamos hablando de personas que han predicado la palabra de Dios, pero de un momento a otro reniegan de esa palabra de Dios y que comienzan a enseñar doctrinas de demonios. Por eso nosotros vemos que hay falsas doctrinas, pero esas falsas doctrinas nosotros las vemos reflejadas, o mejor dicho, o nos damos cuenta cuando es falsa, cuando nosotros conocemos la verdadera doctrina. Si usted no conoce la verdadera doctrina, cualquiera le puede parecer verdadera, así de sencillo. Ejemplo, en la iglesia donde yo me congregaba antes, había una persona que trabajaba en el banco y ella decía, a nosotros no nos enseñan las características de los billetes falsos, ¿no? Porque pueden haber muchísimas características del billete falso. Cuando sacan un nuevo cono monetario o un nuevo billete, nos enseñan específicamente las características de ese verdadero billete. Con esas características, todo lo que salga de ahí es falso. Lo mismo sucede en la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos la verdadera doctrina, es que nos vamos a dar cuenta que hay personas que vienen con doctrinas falsas, con doctrinas de demonios. Por ejemplo, la iglesia llamada Creciendo en Gracia. Ellos antes decían que, no me recuerdo el hombre, como José Luis, era Cristo. Pero como José Luis murió, ¿verdad? Como cualquier otro mortal, entonces ahora quedó la mujer. Ahora es Lisbeth Cristo, creo que se llama. Y toda la Biblia la han editado de esa manera que cuando nombra a Cristo, la nombran a ella. Eso es una doctrina de demonios. Eso es doctrina de demonios. Y nosotros vemos así, por ejemplo, en el caso del budismo también, son doctrinas que sacan paralelas a la Biblia, pero no estamos hablando de que la falsa doctrina es únicamente la que está fuera de la iglesia. Estamos hablando de que usan la Biblia, predican de la Biblia, enseñan doctrinas bíblicas, pero son falsas. Aclaro esto, no estoy diciendo que la falsa doctrina se encuentra en la Biblia, estoy diciendo
que ellos usan la Biblia para enseñar falsas doctrinas, que es diferente. Y ahí más adelante vamos a ver qué es lo que sucede con eso. En la segunda carta a Pedro, segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 13, dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin manchas e irreprensibles en paz. Dice que están esperando, y nosotros también lo estamos esperando, esas promesas de cielos nuevos y tierra nueva. En el versículo 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Aquí está diciendo que lo que el apóstol Pablo ha recibido del Señor y que él ha escrito han sido las mismas promesas, es la misma espera, la misma fe en Cristo Jesús, y dice que hay algunas difíciles de entender. Pero dice que no se pueden entender difícil. O sea, quiere decir que no son tan sencillas, pero para nosotros sí las podemos entender a través del Espíritu Santo. Dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. El versículo 16, en otra versión dice: en todas sus cartas Pablo les ha hablado de esto, aunque algo de lo que dice en ella no es fácil de entender. Por eso no las entienden la gente ignorante, ni los que no confían en Cristo, y luego las explican mal. ¿Se da cuenta? Cuando agarran la Biblia y comienzan a dar una doctrina falsa, no es que la Biblia tenga doctrinas falsas. Las doctrinas bíblicas son verdaderas, sino que vienen ignorantes y comienzan a torcer lo que dice la Escritura y comienzan a explicar mal. Por eso se convierte en una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque el mensaje original ellos lo han torcido. Por eso que el chismoso es un falso doctrina. ¿Por qué? Porque el chismoso agarra y recoge un mensaje o ve algo y termina torciendo todo. No es el caso, como por ejemplo, de un mensaje bíblico que es verdadero. Pero ¿qué sucede? Que cuando viene un ignorante, como dice la palabra de Dios, o una persona que no confía en Cristo, viene y explica mal y termina torciendo lo que es el verdadero mensaje. El verdadero mensaje. Aquí mismo en el versículo 17 y 18 de segunda de Pedro, dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esto es un consejo final que nos da el apóstol Pedro. Que nosotros nos mantengamos firmes, pero creciendo en gracia
y conocimiento. Cuando no hay un verdadero conocimiento, por mucho deseo de la persona e incluso de orar. ¿Por qué le digo esto? Porque debe haber un equilibrio en la palabra y en la oración. No va a haber una oración efectiva si no se conoce la palabra de Dios. ¿Sabía eso? Hay iglesias que se dedican a orar y a orar para ver un supuesto mover del Espíritu, pero no enseñan Biblia. Y eso es un grave error. Y el grave error también es la iglesia que se dedica solamente a enseñar, a enseñar, a enseñar y no a orar. Por eso es que debe haber un equilibrio. Y cuando nosotros crecemos en esa gracia y en ese conocimiento, eso va a abarcar toda nuestra vida de oración, nuestra búsqueda con el Señor. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esa manera, dice aquí que puede caer de vuestra firmeza. Creemos en el Señor, tenemos el deseo, pero al mismo tiempo no tenemos el conocimiento y cualquier cosa que vengan y nos digan, las podemos creer. Y no debe ser así. Nosotros todo tenemos que verlo bajo la luz de la Escritura. En una oportunidad estaba hablando con una persona de la palabra de Dios, hablando él de religión y yo de palabra, y llegó y me dijo, pero ¿y entonces qué cree usted? ¿Que todo está en la Biblia? Y yo le dije, sí, hablando entre cristianos. Yo le dije, claro, todo está en la Biblia. Si vamos a hablar de Dios, tenemos que hablar de su palabra, ahí está el conocimiento de Dios. Y dijo, no todo está en la Biblia. Y yo le dije, pues no puedo hablar con usted, porque si vamos a hablar de Dios, tenemos que ser bíblicos realmente, porque ¿de qué le vamos a hablar nosotros de Dios? La ciencia rechaza a Dios, una parte lo confirma, pero no es exacta. En cambio, la palabra de Dios sí nos trae un verdadero mensaje exacto para nosotros poder hablar a cualquiera. Segunda de Timoteo, vamos a Timoteo en el capítulo 4. En el versículo 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No le tengan miedo a la palabra doctrina, que es bíblica. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad. ¿Cuál es la verdad? Dígalo sin miedo. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Cristo es el camino, la verdad, y la verdad es la palabra. Dice que apartarán de la verdad el oído, o sea, se alejan de la palabra de Dios y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo. ¿Qué es esa comezón de oído? Usted cuando le come el oído, ¿qué hace? Rascárselo. Así de sencillo. Hay personas que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, se amontonarán. ¿Qué se amontonan? Maestros conforme a sus concupiscencias. Eso quiere decir que la persona se va a llegar a donde el falso maestro porque quiere que le digan las cosas que él quiere escuchar. Resulta que la verdad nos confronta con el pecado. La verdad también nos da aliento, nos da fortaleza, nos da fuerza, nos da ánimo, nos alegra, pero al mismo tiempo nos confronta con el pecado. Y eso no quiere la gente hoy en día. La gente hoy en día quiere que le rasquen los oídos porque le pican. ¿Qué quiere decir eso? Que le digan cosas
que le agraden a su oído, a su corazón, en su vida. Iglesias donde todos son príncipes y princesas y que con los hijos de Dios nadie se mete. Esa no es la verdad bíblica. Siempre me recuerdo de una hermanita que estaba comenzando en el canto y cantó esa de con los hijos de Dios nadie se mete y me preguntó públicamente. Y yo le dije, hermano, me hubiese preguntado en privado se lo digo, pero como fue público, le dije, canta muy bonito la canción, pero la voz, pero la canción totalmente falsa. ¿Quién dijo que con los hijos de Dios nadie se mete? Si el mismo Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. ¿Dónde dijo que nadie se iba a meter con usted? Que arrebato, que reclamo, que decreto, que proclamo, que príncipes y princesas. Eso no es lo que enseña. Pero son las iglesias que crecen hoy en día mucho más que una iglesia donde se enseñe la verdad. ¿Por qué? Porque la persona se acerca y le gusta cuando comienzan a predicarle a él. Cuando comienzan a predicar al hombre y no a Cristo. Esas iglesias van creciendo en una supuesta gracia. Es más, hay una que se llama Creciendo en Gracia. Pero no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Hoy en día, nosotros conocemos falsos maestros y predicadores súper famosos. Dante Gebel, Guillermo Maldonado. Si usted los ha escuchado, no se ponga bravo conmigo, sino investigue un poco. Cas Luna. ¿Y qué dicen ellos? Que son sana doctrina. Entonces, ¿quién es sana doctrina? Todo mundo cree que es sana doctrina. Y como hoy en día está de moda, pues le dicen a las personas, nosotros somos una iglesia de sana doctrina. Ahora sí, vamos a entrar al punto número 2, son 2 puntos, lo que es la falsa doctrina lo vemos a través de la palabra y lo que es la sana doctrina. Y la importancia, por supuesto, de estar en una iglesia que sea realmente de sana doctrina. Y para ello yo le voy a pedir que volvamos a el texto inicial que es 2 de Timoteo, capítulo 1, el versículo 13, 12 y 13. Digo 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le está hablando a Timoteo que retenga ¿qué? La forma de las sanas palabras que oíste de mí. Se comió una. Retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí. Cuando nos está hablando de retener, nos está hablando de, primero de aceptar, pero de mantener ese mensaje intacto, retenerlo como lo envió. Ese retén, como en el versículo 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En fe y amor que es en Cristo. Ese es la fuente de la sana doctrina, el mensaje de Cristo. Yo creo que todos lo sabían, ¿verdad? Quizás. Pero la sana doctrina es el sano mensaje de Cristo Jesús. La vida o la Biblia centrada en Cristo. Cuando nos habla que en fe y en amor, que es en Cristo, ahí es donde nosotros encontramos
el verdadero mensaje, el mensaje sano. La fuente de la sana doctrina es Cristo. La fuente de la sana doctrina es la palabra de Dios. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? Dígalo sin miedo. No, ese es Juan 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. La escritura no va a llevar a la gente a condenación. Dice que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, o sea, para confrontar a la persona con su pecado. Pero ¿para qué? Para mostrarle también cuál es el camino para salvación. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando nosotros vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, retén y guarda el depósito. ¿Sabes cómo lo va a guardar? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, cuando el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo voy a poder mantener ese mensaje sano e intacto. Hay personas que tuercen las escrituras descaradamente. Obvio, entendemos que no tienen al Espíritu Santo. Hay personas que les cuesta entender, pero cuando leen el mensaje, cuando comienzan a estudiar las escrituras, van a entender que ese verdadero mensaje va a permanecer intacto. Yo pasé muchos años en el Evangelio e incluso predicando. Y en una oportunidad, no era que no la leía, sí leía la Biblia, pero no sé, creo que no estaba convertido, no tenía el Espíritu Santo. Leía y predicaba. Usted dice, ¿cómo es eso? A mí solo no me ha pasado. A grandes reformadores le pasó también lo mismo, que no estaban convertidos y estaban predicando. Y comencé a estudiar la palabra y yo dije, wow, pero esto que se me enseñó no es así. Y comencé y me di cuenta y esto tampoco es así, y esto tampoco es así, al punto de que tuve que salir del país. Al Señor por su providencia nos trajo hasta acá, pero sí muchas dificultades dentro de la iglesia. Y no solo yo, dentro de la iglesia comenzó otro joven y comenzó otro joven. El último, ahorita está en España, hermano Enni, llegó alguien y se paró en la congregación y le dijo, deja la iglesia quieta, usted está haciendo todo eso que está haciendo porque usted se va de aquí y quiere dejar la iglesia toda desordenada. Resulta que estaba enseñando la palabra de Dios tal y como es. Pero cuando el hombre no entiende el mensaje, o es porque no tiene el Espíritu Santo, o porque no quiere llegarse realmente a la Escritura. Es fácil aprender por lo que oímos. Es más, nosotros aprendemos a orar porque escuchamos orar a otras personas. Así de sencillo. Pero no a veces por tener una buena relación con Dios. Esto no estoy hablando de términos generales, porque hay gente que han recibido a Cristo solos y han crecido y hasta que llega a una iglesia, pero ya han desarrollado cierto nivel de espiritualidad en cuanto a la oración, a la lectura, pero no es el caso general. Esos son casos particulares. Pero cuando nosotros entendemos que la fuente de la sana doctrina es la Biblia, ahí es donde vamos a reposar. Este es lo que debemos guardar en nuestro depósito, en nuestro corazón, la palabra de Dios. La sana doctrina es importante porque nuestra fe se basa en un mensaje específico. Toda la iglesia o toda la doctrina de la iglesia contiene muchos elementos, muchos. Pero el mensaje principal se define claramente. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Usted lo puede leer en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Pero dice que
resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Está confirmando el mensaje. Ese es el mensaje de la sana doctrina. La misma palabra de Dios lo confirma, la misma palabra de Dios lo dice, lo confirma, y así nosotros debemos transmitirlo. ¿Cómo? Conforme a las Escrituras. Cuando un mensaje es sano, es cuando el autor de ese mensaje lo ha dejado. En este caso podemos entender que toda la Escritura es inspirada por Dios. Ese mensaje es sano, ese mensaje es original. Y cuando nosotros transmitimos ese mensaje, debemos hacerlo de la misma manera. ¿Entienden lo que es la exégesis y la eisegesis? ¿Sí o no? Si no, para explicarlo rapidito. Vamos a explicarlo. La exégesis es lo que usted saca del texto, lo que realmente dice el texto. Lo que usted dice, lo saca del texto. La eisegesis es lo que usted le mete al texto. No es lo que el texto dice, es lo que usted le está metiendo al texto. Cuando el mensaje se mantiene original, nosotros lo explicamos con la exégesis. Pero cuando nosotros le añadimos la eisegesis, el mensaje deja de ser sano. ¿Por qué? Porque no es solo el original, no es lo que el Señor nos quería decir a través de su palabra, sino lo que nosotros queremos decirle a la congregación. ¿Ya estamos aclarando lo que es la sana doctrina? Alguien me dijo, en mi iglesia nosotros somos sana doctrina. ¿Por qué? Porque nosotros somos conservadores, nos vestimos de tal manera, no nos pintamos, no nos arreglamos las mujeres el cabello. Eso es lo que ellos entendían que era sana doctrina. Imagínese usted cómo estará realmente la doctrina de la iglesia. La sana doctrina es importante porque es un deber sagrado en nuestras vidas y no nos atrevemos, bueno, debería ser así, a manipular la comunicación de Dios al mundo. Nuestro deber es entregar el mensaje sin cambiar. Eso es importante, la sana doctrina, porque nosotros no debemos atrevernos a cambiar ese mensaje. Por ejemplo, y voy a aclarar aquí cuál es uno de los peores enemigos de la sana doctrina. El no leer el contexto. Ese me parece a mí que es el peor enemigo de la sana doctrina, no leer el contexto de lo que dice la Biblia. Yo hace poco estaba hablando con una persona de doctrina. Entonces yo llego y le digo, le voy a poner un ejemplo, cómo a la gente le gusta torcer las escrituras. Mateo 18, 18. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y usan, le digo yo a este hombre, y usan ese texto para atar demonios, para atar el diablo. No sé por qué se les desata todos los días, pero cada ratico lo están atando. Para atar demonios, atar el diablo y desatar bendiciones. Y llegó y se quedó mirándome así. Yo se lo estaba poniendo como un ejemplo. Yo pensé que él estaba claro porque supuestamente estaba hablando de sana doctrina. Y llegó y se quedó mirándome y dice, ¿y entonces qué está diciendo ese texto, pues? Yo dije, no, ya va, esto tiene carácter. Venga acá, vamos a sentarnos. Estábamos parados. No se quiso sentar. Estaba tan predispuesto a contender que no se quiso sentar. Y yo le decía, siéntese aquí al lado mío, vamos a ver la Biblia. Yo le dije, vamos a leerla nada más. No le voy a explicar nada, vamos a leerla. Leímos el contexto y le dije, en alguno de estos textos, de ese contexto, ¿está hablando de demonios? Y se quedaba callado, no me quería decir nada. Yo le dije, ¿está hablando de demonios? Me dijo así nada más. Ok. Está hablando de
desatar bendiciones del cielo? Me dijo, no. Y yo le dije, ¿se da cuenta? El contexto es sumamente importante para un sano mensaje. Está hablando de la iglesia, decisiones en la iglesia, disciplina en la iglesia, respaldadas por el Señor. Y llegó y no me dijo más nada y me dijo, tengo que estudiarlo. Yo, eso es el detalle, tienes que estudiarlo. Ese es el asunto, que nosotros nos dejamos, alguien agarró un texto, lo pescó, lo expuso, lo colocó de tal manera que usted sale desatando y atando demonios y bendiciones. Y no es lo que enseña la palabra. Por eso yo pienso que uno de los peores enemigos es no leer el contexto. No el contexto aclara. Hermanos, y les comento algo. La Biblia, en el libro de Apocalipsis 22, 18 y 19, nos hace una advertencia al que le quite y al que le añada. Entonces, es mejor que nosotros realmente seamos sanitos en predicar lo que dice la Biblia sin quitarle y sin añadirle. Porque hay unos que le quitan porque no quieren herir a los hermanos. Hay unos que le añaden porque quieren darle al ego de la persona. No le añada y no le quite. Lo que no dice, no dice. Y lo que dice, tenemos que decirlo. Scott Swain, en un artículo escrito para Coalición por el Evangelio, define la sana doctrina de la siguiente manera. Es la enseñanza de parte de Dios y acerca de Dios que nos lleva a la gloria de Dios. Eso me pareció una de las definiciones más sencillas de la sana doctrina. Aquí se identifica la fuente, Dios. Es la enseñanza de parte de Dios, es la fuente. Su objeto, que es acercarnos a Dios. Y su propósito principal, mostrarnos o llevarnos a la gloria de Dios. Esa es la sana doctrina. Dios, Jesucristo, dentro del mensaje. No el hombre, ni lo que puede hacer. Vamos a ir concluyendo. En este viaje, cuando yo hablaba con esta persona de la sana doctrina, yo le dije, es que hoy en día todo el mundo dice que son de sana doctrina. Y dice, no, en mi iglesia no, nosotros no somos sana doctrina. Hermano, yo nunca había escuchado algo, una barbaridad tan grande. Yo le dije, ¿cómo se te ocurre? Por muy falso que sea, debería decir que eres sana doctrina. No, nosotros no somos sana doctrina. Y yo le dije, tienes razón, no son sana doctrina. Es una iglesia apostólica, profética. Cuando me dijo así, yo le dije, porque es familia mía, le dije, quieto, Bobby. No es sana doctrina. Él lo dice por más ignorancia, pero me lo dijo claramente. Y yo aproveché y le dije, mira, ve, si usted lee la Biblia, así como yo le expliqué ese texto, y continúa leyendo, se va a dar cuenta que sí, no son sana doctrina, pero también te vas a salir de esa iglesia. Si lo hace, garantizado que se va a ir de la iglesia porque no es sana doctrina. Imagínese cómo estará el resto. Efesios, y con esto vamos finalizando, le dije, Efesios 4:13. Ese no es todo lo que fue en Cristo que me fortalece, ¿no? Ese es Filipenses. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, no se lo saben, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si no, vamos a poner a Michael a cantarlo aquí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Mira, ve, eso, aquí se debe centrar lo que es el mensaje de la sana doctrina. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. A la unidad de la fe y del conocimiento. ¿De quién? De Cristo Jesús.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, traer a todos los creyentes a un conocimiento apropiado de Cristo y de la cruz. Hasta eso nosotros debemos apuntar con todos los creyentes, traerlos a todos a un conocimiento apropiado. Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Se refiere a lo que Él hizo por nosotros en la cruz, al mensaje que Él nos dio, del conocimiento, de que nosotros realmente conozcamos a ese Cristo que murió en la cruz por nosotros, pero también al Padre, y tengamos conocimiento de lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es tener una sana doctrina. Dice, a un varón perfecto. Aquí está hablando de la obra en el creyente de la madurez. Está hablando en que no cometas errores, sino la madurez con nosotros confrontamos todo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La medida, ¿cuál es? La plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo, que solo se puede alcanzar con una fe apropiada, con una sana doctrina, con un sano mensaje. Entonces, si nosotros somos de una iglesia de sana doctrina, entonces llevemos ese mensaje sano, como está escrito originalmente. Tenemos que explicarlo, tenemos que aplicarlo, pero al mismo tiempo no debemos ni torcerlo, ni cambiarlo, ni explicarlo mal, porque ya de ser sana doctrina se convierte en una falsa doctrina. Recuerde, todo mundo cree tener una sana doctrina. Yo he escuchado a Dante Hebel hablar de sana doctrina, Guillermo Maldonado, Casluna, Rafael Ramírez. Imagínense Rafael Ramírez tirándole a Guillermo Maldonado, que es un falso, y los dos son apóstoles y profetas. En eso andan, porque uno cree tener la sana doctrina y el otro también. Resulta que la sana doctrina es el sano mensaje que nosotros debemos enseñar. En el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Si yo se lo leo aquí en otra versión, dice, ya no seremos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas, sino que siguiendo la verdad en amor, te recuerda que lo hemos hablado en fe y en amor, que dijo el apóstol Pablo a Timoteo, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, que nosotros crezcamos. Ese mensaje de sana doctrina nos va a hacer crecer en el Señor, nos va a hacer crecer, aunque nos confronte con el pecado, eso nos va a ayudar en nuestro crecimiento. Cuando usted está en una iglesia y usted se da cuenta que usted está creciendo como persona, creciendo en gracia, como dicen, cayéndole bien a todo el mundo, teniendo tremendos negocios, prosperidad, la falsa doctrina de la prosperidad, pero el Señor no está creciendo en su vida, dése cuenta que le están enseñando una falsa doctrina. Pero cuando nosotros, a pesar de que tengamos un buen negocio, ¿verdad? Aunque le caigamos bien a las personas, pero el Señor está creciendo, o mejor dicho, nosotros creciendo en el Señor, en el conocimiento de Dios, y Dios sea el que cada día más dirige mi vida a través de su Santo Espíritu, entonces realmente le están enseñando una sana doctrina.
¿Por qué? Porque es necesario que nosotros, como personas, como seres humanos, mingüemos para que el Señor crezca en nuestras vidas. ¿Es así o no es así, iglesia? ¿No? Si no le gustó el mensaje, no le gusta la sana doctrina. Es así. Debemos menguar nosotros para que el Señor crezca. Eso no quiere decir que podamos ser exitosos en la casa, en el trabajo, donde estemos, pero que en medio y encima de todo esté Dios, esté Cristo en nosotros. Amén. Señor Dios, te damos gracias, Padre eterno, por tu palabra. Rogamos en el nombre de Jesús que seas tú ayudándonos cada día más para nosotros aprender y crecer, Señor, a través de tu palabra, para que nosotros podamos ser enseñados por ti o nos dejemos, Señor, de cuentos, de historias, de cualquier otra cosa que no sea la fuente verdadera que es la palabra de Dios, sino que aprendamos a escucharte, Señor, pero también a obedecerte, Padre eterno. Rogamos para que nos ayudes, para nosotros mantenernos firmes, Señor, en la sana doctrina, firme en tus caminos, Padre eterno, para que crezcamos cada día más como hijos tuyos, como hermanos en Cristo, como iglesia tuya, Padre, para la gloria de tu nombre, Dios. Rogamos para que nos ayudes cada día más, Señor, porque por nuestras propias fuerzas y por nuestra propia cuenta no podemos, sino a través del Espíritu Santo es que podemos guardar ese depósito en nosotros, ese mensaje de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.